buenas tardes a los que estáis aquí presentes y a los que estáis a través de Internet. Y gracias por vuestra presencia en un viernes que ya sabemos las dificultades que para muchos representa asistir a un acto de estas características. Bueno, y gracias también a Sergio y a Ana que nos acompañan y que han venido expresamente desde Zaragoza para presentar el libro, un libro que ya han presentado prácticamente por toda España. Han hecho una especie de gira de las de la antigua usanza de las folclóricas, ¿no? Que iban localidad por localidad presentando en este caso pues un libro que es un empeño colectivo que está en las librerías desde la primavera, un poquito antes de la primavera de este año, y que por las informaciones que yo tengo, que me han llegado fundamentalmente de ellos dos, a través de las presentaciones y a través de las redes sociales, pues ha tenido un éxito editorial bastante notable dentro de lo que es un ensayo universitario, que ya sabéis que no podemos competir con el Premio Planeta, pero por lo menos escribimos mejor, ¿eh? Y tenemos un sentido del ridículo más acentuado, ¿no? Que el autor del Premio Planeta. Bueno, pues esto surgió hace pues, casi 2 años, ¿eh? Sabéis que un libro de estas características pues tiene una génesis bastante larga. Y recuerdo que me escribió Ana, con la que ya había coincidido en otros temas completamente distintos. Ella ha escrito excelentes libros sobre la comedia española del tardofranquismo, sobre lo que se llamó en aquella época, los que veteranos nos acordamos, la tercera vía, la tercera vía del cine. Y me gustaban mucho, o me gustan mucho esos libros, porque me gusta sobre todo que una investigadora joven tenga esa sensibilidad para acercarse al mundo de la comedia de aquella época, donde encontramos ejemplos de lo que es el franquismo, digamos, en vena. Yo siempre a mis alumnos les digo, si veis Raza, pues probablemente lo que os ocurra es que os reáis, porque es tan exagerado, digamos, como propaganda, que produce cierta hilaridad. Sin embargo, si queréis conocer pues, lo que es el franquismo de verdad, el franquismo sociológico, de los últimos años fundamentalmente, pues el mundo de la comedia nos lo ofrece y ni siquiera nos damos cuenta, nos reímos con esas películas, pero viendo, por ejemplo, Sorcitruen, yo a veces en clase he explicado lo que es el franquismo de verdad. Sorcitruen, el franquismo en vena, pero pasa que te sonríes, porque vemos a Gracita Morales e inevitablemente pues, nos reímos, ¿no? Bueno, pues le conocía a través de estos libros y me sorprendió cuando me dijo, vamos a hacer un volumen colectivo bajo el título de Bajo sospecha, y dedicado a una sociedad, que es la sociedad franquista, a una época en la que prácticamente pues toda la población estaba bajo sospecha. Yo siempre recuerdo una frase que he robado a Iñaki Gabilondo en no pocas ocasiones, a veces le cito, otras veces no le cito, que todo lo que no era obligatorio estaba prohibido. Bueno, pues la definición esa de la época a mí me parece excelente y es verdad, todo lo que no era obligatorio estaba prohibido y en consecuencia pues prácticamente todo el mundo, por muy distintas razones, y eso evolucionó a lo largo de todo el franquismo, pues podía estar en algún momento bajo sospecha. Algunos estaban en todo momento bajo sospecha, otros a veces por las cosas más nimias, las cosas más anecdóticas, también podían estar bajo sospecha, ¿no? Entonces me pareció un empeño interesante porque conviene hablar de franquismo en muchos sentidos, pero fundamentalmente como un régimen represivo, y no un régimen represivo en términos que necesitan un desarrollo histórico más o menos complejo, más o menos abstracto, sino represivo en las cosas cotidianas, represivo en las manifestaciones a veces más anecdóticas y casi sin necesidad de llegar a los extremos que por supuesto que ahí estaban más violentos, porque no recordemos que fue un régimen
que empezó fusilando y terminó fusilando. Empezó con los consejos de guerra y los 50.000 fusilamientos de los primeros años, y en septiembre del 75 pues se despidió prácticamente fusilando, aunque a menos gente. Pero la violencia es una constante y la vigilancia, a veces excesiva, a veces no siempre, siempre excesiva, y en pocas ocasiones obsesiva, pues nos afectó a todos los que tuvimos la suerte o la desgracia de vivir en aquella época. Yo tenía 18 años en el 75 y lo recuerdo, y me acuerdo que hace apenas unos días, el día 10, tuve la oportunidad de ir al Instituto Jorge Juan, donde yo estudié, y al cabo de 50 años volví, y había un salón lleno de actos, lleno de chavales, y me acuerdo que me acompañaba una profesora de historia, y en otro acto estaba un fiscal, ¿no? Y ellos explicaron muy bien lo que eran los derechos humanos. Yo les dije, digo, no, yo no necesito hacer ninguna explicación teórica, yo estaba sentado ahí hace 50 años y sabía del miedo de organizar cualquier acto como el que nos reunía, que era una celebración de los derechos humanos. Yo todavía recuerdo el Club de Amigos de la UNESCO de aquí de Alicante, a principios de los 70, su empeño era todos los años celebrar una jornada en honor de los derechos humanos, y todos los años estaba la prohibición, y era una aventura, ¿no? Luego también les dije, digo, bueno, la mitad del público me sobraría porque eran chicas y los chicos todos uniformados, y aquí no habría ningún extranjero porque a este país no venía nadie a trabajar, porque más bien nos íbamos entonces a trabajar fuera de España, ¿no? Y claro, descubres en esos actos que hay un desconocimiento tremendo de esa época, y sobre todo un desconocimiento tremendo entre la gente más joven, que ha tenido la fortuna de vivir toda su vida en democracia. Recuerdo un comentario de un catedrático de Sevilla, Joaquín Urías, que decía, es que esta gente es como los peces, siempre han vivido en el agua, siempre han vivido en democracia, y el problema es que no saben lo que es el desierto, y se creen que por ser distinto es mejor, y bueno, es un pez en el desierto lo pasa bastante mal, ¿no? Y como tienen esa experiencia, pues a veces banalizan todo lo que se pueda relacionar con esa experiencia. Recuerdo, hace un mes, un poco más de un mes, nos visitó allí la universidad Vito Quiles, que sabéis que hizo una gira, una gira distinta a la vuestra. Seguro que la vuestra está menos subvencionada. Y esa gira pues nos llegó a la Universidad de Alicante, y acudieron bastantes chavales de instituto. Y recuerdo una pareja de 14, 15 años, dos chicas, y iban con la bandera carlista. Y digo, bueno, y estas dos chicas, ¿qué sabrán del carlismo, ¿no? Porque de las guerras carlistas del 19, seguro que no han leído a Valle Inclán, y seguro que no añoran lo que añoraba en su momento tan brillantemente Valle Inclán. Iban con la bandera esta de la cruz, y les pregunté, digo, ¿sabéis de qué es esa bandera? Todavía estoy esperando la respuesta, ¿no? Iban a la manifestación con una bandera y desconocían la bandera, el significado de la bandera, ¿no? Yo creo que estamos ante un fenómeno preocupante, al mismo tiempo que muy superficial. Hoy en el país, Victoria Camps saca un titular, los jóvenes se van a la extrema derecha porque tienen miedo al futuro, tienen incertidumbre. Yo respeto mucho a Victoria Camps, me parece una excelente filósofa, pero cuando los que hemos tenido 18 años no hemos tenido miedo al futuro o a la incertidumbre. Si a los 18 años tienes la fortuna de una familia estupenda que te asegura todo, ¿no? y un estado de bienestar que te asegura todo prácticamente, pero yo creo que aquí en España, por lo menos, generaciones que han tenido 18 años y no han tenido miedo a la incertidumbre son muchas. Y yo en el 75
tenía 18 años, no sabía ni en qué país iba a vivir, porque era la incógnita, no era una incógnita personal o familiar, era una incógnita universal, poco más o menos. Y como yo, prácticamente toda esa generación, y esa generación no se fue, ni mucho menos, a la extrema derecha. Yo creo que hay un tema de desinformación que tenemos nosotros como profesores o como investigadores intentar solventar a través de libros como este de Bajo Sospecha, pero yo creo que muchas veces los docentes y los investigadores nos flagelamos sin necesidad. Es verdad que cometemos muchos errores, que a lo mejor el sistema educativo no permite explicar correctamente lo que fue el franquismo. Todo eso yo lo pongo como cierto, ¿no? Y la primera responsabilidad es una responsabilidad nuestra como docentes. Pero esto es una cuestión dialéctica. Si tú hablas, alguien tiene que escuchar. Y alguien tiene que tener la predisposición de escuchar. Y yo creo que hay una preocupante falta de predisposición a escuchar por parte de una generación que tal vez está demasiado acostumbrada a no ser responsable de nada, a no ser culpable de nada también. Y que yo siempre lo cuento, digo, yo ahora cuando suspendo a alguien tengo conciencia de maltratador. Solo te he suspendido, no te he maltratado. Y recuerdo en mi época te suspendía, te fastidiabas y ya está, ¿no? Era la cosa más normal del mundo y te tocaba, ¿no? Lo digo eso como anécdota porque tal vez hemos criado una generación tan ligerita, tan superficial, que se puede ir hacia un lado o hacia otro con una facilidad pasmosa. Yo creo que con poco fundamento, no creo que haya una juventud fascista, ni mucho menos, y en todo caso el fascismo que yo conocí con la extrema derecha de ahora, pues tiene poco que ver, ¿no? Pero, bueno, es una reflexión que hago para que no nos flagelemos y decir, es que ¿qué estamos haciendo mal? Bueno, pues estaremos haciendo cosas mal, pero la otra parte también. Hay una falta de responsabilidad en la otra parte. Yo sé que políticamente es incorrecto decir que hay un alumnado incapaz de escuchar y echar la culpa a los jóvenes hoy en día, eso es de viejuno y medio facha, pero bueno, de viejuno me preocupa nada, y medio facha pues tampoco me preocupa, ¿no? A estas alturas, ¿no? Pero yo creo que sí que hay una responsabilidad de esa generación y deben saber lo que quieren, ¿no? Y bueno, si quisieran conocer lo que es el franquismo, nunca ha habido tantas oportunidades de conocerlo. Nunca ha habido tantas publicaciones, nunca ha habido tantos recursos audiovisuales. Cogen cualquier ordenador, el móvil, tienen todo lo que pueden imaginar. Necesitarían varias juventudes para poder ver o leer todo lo que es fundamental en el sentido de conocer lo que es el franquismo. Lo que ocurre es que hay que querer, hay que tener esa curiosidad y nuestra responsabilidad es incitar esa responsabilidad, proporcionar medios bibliográficos, medios audiovisuales y, por supuesto, en clase, pues comentar las diferencias entre una democracia y una dictadura, que son muchísimas y muy fáciles de entender, apenas concretemos experiencias que, como he dicho antes, se pueden relacionar no con las grandes cuestiones, no con las grandes represiones, que también, ¿no? Sino con cuestiones como llevar una ropa u otra, llevar el pelo de una manera o de otra, y que afectaban a la cotidianidad de las experiencias personales o familiares de todos y cada uno de nosotros. Bueno, pues con ese objetivo ahora estábamos comentándolo, ¿no? De Zaragoza y de otros sitios, hay una luz de publicaciones sobre el franquismo. Yo creo que hay una floración de jóvenes investigadores que están entre los 30, 40 y algunos ya con libros claves, ¿no? El caso de uno de los colaboradores
de Bajo sospecha, Nicolás Esma, podría ser un ejemplo, ¿no? Como un joven investigador todavía, ya tiene un manual sobre el franquismo que prácticamente se ha convertido en el manual. Y yo creo que durante unos años ese será el manual, ¿no? Pero en torno a esa generación de Nicolás Esma, o Javier Rodrigo, que también hemos comentado, y otros compañeros, pues hay un movimiento bibliográfico realmente potente, y yo creo que afrontando retos a los que nosotros no nos habíamos atrevido. Yo muchas veces, hablando de la represión, me di cuenta que la generación que me ha precedido, los que ya están jubilados, ¿no? Yo estoy a punto, los que ya están jubilados, pues tuvieron muchas dificultades para hablar. Los que no estamos jubilados también sufrimos algunas dificultades para hablar, ¿no? Pero, digamos, teníamos un problema de acceso a las fuentes, no pequeño. Hay muchas fuentes que son fundamentales para hablar de la represión, que solamente están disponibles desde hace unos pocos años, y con dificultades. Y luego teníamos una presión no explícita, pero sí actuante, que nos impedía, digamos, afrontar estas cuestiones. Son los nietos, como tantas veces ocurre, quienes están hablando del tema, y están hablando con una franqueza que a mí a veces incluso me sorprende. Me sorprende, hablamos del libro de Verdugos del 36, y el autor se puso en contacto conmigo porque estaba preocupado, él conoce mi caso judicial, ¿no? Y digo, bueno, pues, al final digo, que tenga suerte, ¿no? Y leyendo el libro digo, caray, si llego a escribir yo esto, que me habrían condenado a cadena perpetua, casi, ¿no? Y me alegro y me entristezco, ¿no? Me entristezco al comprobar lo extenso que fue el mundo de la represión, hasta dónde llegó. Nosotros nos hemos inventado algo tan muy divertido que es el franquismo sin franquistas. Eso funcionó de maravilla. La culpa la tuvo Franco, era uno y ya está. Y eso exculpó a la práctica totalidad de la sociedad que si no hubiera sido sin ella, Franco no habría aguantado 40 años, como es lógico, ¿no? Pero ahora con estos libros nos estamos dando cuenta de cómo ese mundo de la represión se extendió socialmente. En los años 40 de una forma tremenda, pero eso cuajó en una sociedad muy intolerante, en una sociedad muy violenta al mismo tiempo, hasta extremos a veces difíciles de comprender. Y eso es lo que se ha intentado hacer, básicamente con Bajo sospecha, cogiendo a gente de diferentes generaciones, que es algo que a mí me ha gustado mucho, porque no es fácil en un mismo libro que coincida gente que ya está jubilada con gente que está empezando. Y ese diálogo de investigadores a mí me fascina, porque notas enseguida tics. Yo también, cuando escribe sobre el cine, yo le digo, esto alguien que hubiera vivido esa época no lo escribe. Y notas tics, notas matices que son propios de una generación o de otra, y al fin y al cabo todos tenemos que aprender mutuamente de ese diálogo, y eso es fundamental para que un libro pues, nos dé esa riqueza de perspectivas. Riqueza que también se extiende a los temas, porque hablamos de la represión de los consejos de guerra, pero hablamos de la represión de género, hablamos de cómo esa represión aparece en el cine, en fin, hablamos de diferentes perspectivas, porque hubo muchas sospechas, hubo muchas formas de plasmar esa represión, ¿no? Entonces yo creo que el éxito que ha tenido el libro es coger esa globalidad, de ese diálogo interno entre los diferentes capítulos, y darnos cuenta de que hay una constante represión,
violencia, sospecha, pero una constante que se puede manifestar de muy diferentes maneras según las épocas y también según las perspectivas de temas, las perspectivas desde las cuales se analizan diferentes aspectos de aquella época. Por lo tanto, mi primera pregunta, y ya no me enrollo más, creo que hubo un seminario o algo así por el estilo al principio que cuajó bien, ¿no? Y que luego vino el libro. ¿Cuál fue el proceso de creación del libro, el origen? Vamos. Bueno, primero de todo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas y a todos por su asistencia y a las personas que nos están siguiendo por streaming. Y antes de responder la pregunta, que es un poco como comenzamos, ¿no?, las presentaciones, que es pues narrando cómo surge la idea de hacer este libro y cómo surge la idea de hacer este primer seminario, curso en el que surge, ¿no?, la idea de hacer la publicación. Yo quiero aprovechar además en este espacio tan especial en el que nos encontramos para darle las gracias a Juan Antonio por todo. No solo ya por la presentación, sino por haberse convertido… Ahí está Jorge también. También está Jorge. Muchísimas gracias, Jorge, porque ha sido un placer, la verdad, el poder hacer todas las gestiones así contigo. Pero voy más allá, porque no solo por la presentación, yo quiero darle las gracias en público a Juan Antonio por haberse convertido para mí en todo un referente, desde que estaba realizando la tesis hace más ya de 10 años hasta la actualidad, porque vamos, gracias a su magisterio y a su generosidad, la verdad es que ha sido todo un referente y continúa siéndolo para mí en todas mis investigaciones, y tenía muchísimas ganas de estar aquí con él, compartiendo mesa además con este libro, aquí en Alicante precisamente. Y a raíz de lo que nos estabas preguntando, de cómo surge, que es un poco lo que les empezaba a decir, ¿no? Esta idea empieza a gestarse un poco cuando Sergio y yo, claro, compartimos investigaciones, compartimos pues, líneas de trabajo y nos movemos por las mismas épocas y sobre todo tenemos muchas inquietudes similares. Y nos planteábamos que queríamos hacer algo un poco en relación con todo lo que era el franquismo y un poco hacer esa parte, ¿no?, de la represión que considerábamos que todavía quedaba mucho por hacer. Y de hecho comenzamos, y yo quiero pues detenerme un momento y leer, ¿no?, despacito estas palabras de nuestro querido y desaparecido cantautor José Antonio Laporteta, que decía: hubo una época en la que no tuvimos miedo a las sirenas, no tuvimos miedo cantando aquellas canciones que abrían un abismo en cada uno y le invitaban con fuerza a desaparecer en él, a no ser Ulises. Aquella música no era adjetivable, no era buena o mala, fue simplemente el aliento mismo de la democracia. Sabía paraíso, a utopía, olía demasiado bien. Cogemos esta cita precisamente y comenzamos el libro con ella porque nos sirve para ver ese contexto en el que se estaba fraguando pues, una nueva idea de Estado, una nueva democracia, en la que todas esas libertades que habían dejado de existir durante casi 40 años pues, parecía que volvían a tener otra oportunidad. Claro, nos servía sobre todo para hacer este gran flashback que hacemos en todo el libro y volver precisamente a lo que era esta imagen, ¿no?, a esa sospecha continua, no solo ya en el mundo de la música, no solo en el mundo de la cultura, que es un poco lo que tratamos Juan Antonio y yo misma en el libro, sino también en otros contextos y en otras facetas, ¿no?, de la propia sociedad. Nos servía como punto de arranque y, de hecho, ahí, a partir de esa… un poco de esas ideas, ¿no?, que teníamos, de esas conversaciones que compartíamos con Sergio, pues tuvo lugar esta propuesta de curso con el título Mecanismos de represión y coerción durante la dictadura franquista, que planteamos a la institución Fernando el Católico y que pudimos llevar a cabo en marzo de 2024. Dado el éxito de ese curso y lo que siempre decimos, ¿no?, que no queremos que esto quede simplemente aquí las personas que han podido escucharlo, sino que nuestro deseo era que se pudiera materializar y que pudiera quedar para, no solo ya para el futuro, sino un poco para poder servir de consulta, sobre todo porque nos habíamos dado cuenta que las personas que habían participado habían aportado investigaciones y estudios muy relevantes en este sentido. Es cierto que no todas las personas que participaron en este curso pues aparecen en el libro, pero bueno, como siempre repetimos también, tuvimos la oportunidad también de darle una vuelta, de darle, pues bueno, hacer una estructura, conformar un poco ese puzzle en el que queríamos que se convirtiera esta historia de la represión y sobre todo hacer nuevas aportaciones. Es cierto que repite
me va a quedar aquí, repiten personas pues como Alberto Carrillo Linares, como Irene Abad y Seskun Marías, como Pablo Alcántara, que participaron en el curso y que también aparecen en el libro, pero tuvimos la oportunidad también de hacer grandes fichajes, de los que nos enorgullecemos, pues como el propio Juan Antonio, como Nico Sesma, que además lo has mencionado hace muy poquito, y hacer toda esta estructura en la que siempre queremos ser honestos, ¿no? Siempre quedan otras parcelas en las que también se ha ejercido represión y que se podría seguir hablando. Y esto nos daría pie a hacer una segunda publicación porque, por desgracia, pues la represión llegó a todos los niveles. Hemos intentado abarcar el máximo posible, pero todavía se podría seguir exprimiendo, ¿no? esta misma idea. ¿Que aparecen de manera transversal en los diferentes capítulos? También. ¿Que se les podría haber dedicado un monográfico en concreto para cada una de ellas? Pues por supuesto, ¿no? Pero bueno, estamos satisfechos sobre todo porque creemos que en los principales ámbitos hemos podido reunir y hacer un panorama bastante general de cómo desde el propio Estado, desde el propio gobierno franquista se ejerció toda esta represión. La estructura que hemos seguido, además, pues bueno, estamos bastante satisfechos porque hemos conseguido pues, abarcar pues, el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, la parte, como yo decía, cultural, ¿no? Por nuestra parte, en la parte de escritores, periodistas, literatos y por mi parte el cine, la mujer. Se han incluido términos que además consideramos que son bastante relevantes y que nos han gustado para entender muchas de estas partes de esta represión. La idea de represión sexuada, por ejemplo, que aportan, ¿no? En el último capítulo tanto Irene Abad como Seskun Marías, o la represión de baja intensidad, o sea, son términos que, como ya digo, dan mucho juego para entender, ¿no? Gran parte de lo que sucedió en aquellos momentos. Este es el origen del libro, este curso es el que de alguna manera pues, nos abrió la oportunidad. Además, pues, tuvimos la suerte que el propio Carlos Forcadell, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y director de la institución Fernando el Católico, no solo hizo una excelente conferencia hablando de la figura del Mitlaufer, que un poco para que nos entendamos cogería ese tipo de perfil que no se moja, que en realidad pues, bueno, está un poco viendo qué está sucediendo, pero sin querer implicarse en las cosas, que también pues, bueno, es un porcentaje bastante amplio de la población que pues, bueno, también es necesario tener en cuenta porque pues, se mantiene un poco alejado, ¿no? de lo que está sucediendo, sobre todo pues, intentando amoldarse a las diferentes situaciones que van sucediendo. Con ello, bueno, supone la introducción del libro, porque también aparece en el mismo, y a partir de ahí pues, hay un desarrollo de los distintos temas, que bueno, si quieres comentar un poco más, así hablas también, Sergio. Nada, sobre todo me sumo a los agradecimientos de Ana, muchísimas gracias, Juan Antonio, excelente persona, investigador, yo creo que ya puede ser calificado como maestro historiador, que utilizamos muchas veces los historiadores, por un referente. Es admirable tu valentía y tu trabajo y sobre todo te debemos muchísimo, la verdad que muchas gracias a los asistentes y a los que nos ven. La idea sobre todo que teníamos era, yo soy más visceral que a lo mejor que Ana, se me verá también. La idea era esta, era sobre todo explicar el porqué de una tan larga dictadura, es decir, y justamente cogimos y lo que queríamos era tener un volumen que fuera didáctico y que analizáramos los distintos escenarios donde se llevaron a cabo, digamos, actitudes o, digamos, una política represiva. Y sobre todo lo que queríamos era dotar a cada uno de esos escenarios de socialización de la persona, donde el franquismo tuvo tentáculos y pudo extenderse para controlar, coaccionar o vigilar, y claro, nos dio lugar a cada uno de estos capítulos. Entonces, sí que aquí parece que hago yo las veces de vendedor, pero el libro sí que ofrece este compendio y analizamos cosas que nos han recogido hasta ahora en algunos libros, como por ejemplo la idea de la represión de baja intensidad. Esta que es la que manejamos los que estudiamos sobre todo el movimiento estudiantil antifranquista y sobre todo Alberto Carrillo Linares, etcétera, que hablamos de que no toda la represión fueron palizas y no toda la represión llevaron moratones, que a veces hablamos él y yo. Hablamos de una burorepresión de esta baja intensidad que igualmente te marca la vida, esa denegación del certificado de buena conducta, del pasaporte, esa muesca cuando ibas a hacer el servicio militar porque en la universidad habías hecho tal, que te va marcando esa vida.
Entonces, a raíz de ahí, lo que nos damos cuenta y trazamos, como bien hablaba Juan Antonio, es esa constante de que la dictadura nace de una victoria. Además, esto Nico Sesma o Javier Rodrigo lo explican muy bien, que son, para mí, dos de los grandes autores que lo hablan de que la inversión que se hizo en la represión durante la guerra y la posguerra tenían un objetivo, era asegurarse una vida más allá del conflicto, es decir, no tener una oposición a corto plazo. Y fue una maquinaria muy eficaz y eficiente. Entonces, pues, lo que queríamos sobre todo era trazar que hablamos de esas muertes y consejos de guerra, de la posguerra, digamos, la más dura, esa represión más pomposa, la sangrienta, pero luego trazar esa línea y ver cómo se ejercía en la universidad a través de expedientes disciplinarios, sobre todo la represión de la mujer, de género, darle una entidad propia. Tenemos 2 investigadoras que son de Huesca, de la universidad, son de secundaria, hacen su trabajo día a día con los chavales y hablan de esa represión de la mujer. Y le dedican un capítulo que nos deja con la boca abierta, hablando que es una represión dirigida a la mujer, dirigida por y para la mujer, de género, y tiene toda su entidad, no es un complemento más, tiene entidad propia. Entonces, luego también tenemos la suerte, es decir, analizamos también qué mecanismo, qué herramientas se llevaron a cabo. Claro, a todos se nos viene a la cabeza. Contamos con Pablo Alcántara, un investigador que habla de la Brigada Político-Social, saca un libro extraordinario, pone nombre y apellidos a todos los miembros de la Brigada Político-Social, luego saca el de la Dirección General de Seguridad. Y claro, hablamos que tenemos a una Brigada Político-Social y una Dirección General de Seguridad que se convierten en un eslabón importantísimo y que además desde el primer momento están asesorados por la Gestapo nazi y ya después del conflicto de la Segunda Guerra Mundial por el FBI y la CIA. Hablamos de estas prácticas de tortura que son aprendidas aquí. Y hasta la enhorabuena desde la Gestapo nazi en una carta que le envían al Ministerio de la Gobernación diciendo que estaban impresionados con el aparato policial que habían montado deprisa y corriendo para poder controlar toda esa sociedad civil. Claro, entonces tenemos todas esas ramas. Y luego lo que nos da el franquismo, que es verdad que además Juan Antonio lo decía, tiene esa obsesión administrativa, es decir, estamos accediendo a documentación que nos está revelando muchísimo, es decir, la violencia, el cariz de esa coerción no tienen nada que envidiar a la Alemania nazi, a la Francia de Vichy, es decir, nada que envidiar. Es decir, ahora mismo estamos poniendo ya la España de la dictadura a esos niveles y con todas las letras del mundo. No tenemos que escondernos, porque es así, no solo ya a nivel cuantitativo, sino que vemos que ya hay una obsesión perdurable. Como decía Pau Casanellas de Barcelona, es que dice, uno de los mayores focos, uno de los mayores archivos que tenemos, que se ha investigado poco, son los informes de la Guardia Civil. Dice, él lo ha investigado, dice, el Servicio de Información de la Guardia Civil a la altura de 1945 tenía casi 13 millones de fichas de seguimiento. El mayor archivo que puede haber. Y él escribe el libro de Morir matando, habla sobre la policía y habla sobre el aparato policial. Y claro, a veces nos quitamos la venda de pensar de esa policía de Torrente, por ejemplo, esa policía que el franquismo va configurando poco a poco. No, es decir, el franquismo nace con un primer peldaño, que siempre esto lo habla Nico Sesma, que es uno muy triste, que es el de la delación. La ley de responsabilidad política incita a delatar a esas personas que han colaborado con la rebelión o auxiliar a la rebelión, a indicar dónde tienen las propiedades, y esa delación ya implica digamos, un componente importante de complicidad. Es decir, es lo que hablábamos, la complicidad de una parte de la sociedad para la construcción de esos cimientos en el primer momento y sobre todo luego la consolidación es clave. Claro, entonces luego vamos allí y vemos que luego toda esa represión ejercida, que yo a veces lo denomino así, es adaptativa. A los años 50, a los años 60, no se puede estar haciendo consejos de guerra tampoco. ¿Qué sale? Pues sale el Tribunal de Orden Público y sale, por ejemplo, una división especial de la Brigada Político-Social para la universidad. Y empiezan a ejercer otro tipo de represión. Entonces, sobre todo, queríamos que se tratara todo eso, todo ese escenario. Creo que lo hemos conseguido. Creo que ha quedado un volumen bastante didáctico. Yo además soy uno de los que, digamos, hace más política de qué ofrecemos como nuevo en este libro, aparte de la represión sexuada, la represión de baja intensidad,
los autores que todos tenemos son primeras espadas, los mejores en su campo, y lo que no queríamos, que muchas veces pasa, son refritos de libros. Pues aquí plasmo. Al revés, hicieron un esfuerzo para poder ofrecer una narrativa diferente a sus investigaciones y creemos que ha sido totalmente un éxito. Sobre consejos de guerra, Juan Antonio es el que más sabe, además de esto. Yo siempre pongo esta, además esta te gustará. Este es un consejo de guerra de una investigación que hice yo del presidente de la Diputación de Huesca, de la provincial de Huesca. Yo siempre lo pongo esto en clase y digo, todos esos firmantes dieron un testimonio en contra del alcalde del pueblo, que era el presidente de la Diputación de Huesca. Claro, los chavales te preguntan, ¿y eso por qué? Dije, porque se invitaba a ello, había un tipo de premio, había un tipo de reconocimiento a ello. El régimen invita e incita a esa colaboración desde el primer momento. Entonces, claro, tenemos esa violencia o esa represión de múltiples caras. Entonces, yo aquí sí que... Bueno, y me enrollo un poco más, no pasa nada. Yo, por ejemplo, sí que soy un investigador de la universidad. He dedicado todos mis años a investigar la Universidad de Zaragoza y la represión. Soy un friki de ello y reconozco que en el momento que yo me encuentro con estos informes de seguimiento, son informes de seguimiento que tiene la Brigada Político-Social sobre estudiantes que han podido participar o no en manifestaciones. Y cuando yo entrevisto a estas personas, hasta ellos mismos dicen, ni me acordaba que estuve allí. Entonces, claro, y de estos hay muchísimos. Para que se vea. La cuestión es que luego muchos me preguntan, ¿pero esto solo era la policía? Y digo, no, también tenemos, y se puede ver aquí, el logo de la Universidad de Zaragoza, del Rectorado de Zaragoza. Es decir, la propia universidad, a través de los bedeles, a través digamos, funcionariado, ejercía ese tipo de control. Entonces, la universidad se convierte en un polvorín que estalla y que no está sujeto a ningún tipo de control durante los años 69, 72, ya 74, muy importante. Y este es uno de los ejemplos que intentamos traer a colación en este libro, para que se pueda ver. Yo siempre pongo en alza el movimiento universitario porque siempre se ha hablado de la represión del movimiento obrero, porque es aquel que tiene la conciencia de clase más fuerte, más arraigada, ¿de acuerdo? Y está más dirigida por el PC, pero yo siempre cojo y me lo intento llevar a mi terreno para que se pueda ver. Esta foto de aquí es un ejemplo bastante chulo. De aquí, esto es el del 24 de abril del 72, es la decisión del equipo de gobierno de la Universidad de Zaragoza de tapiar la Facultad de Ciencias, levantar un muro en una tarde. Había habido una manifestación, estudiantes se habían metido dentro y el rector mandó tapiarla. Luego, a los 2 días, hubo una junta extraordinaria de la Universidad de Zaragoza de Gobierno, se da la orden de retirarlo, se le llama el muro de los desatinos, o sea, así sale. Pero esto luego, tirando un poco de la mecha, ya surge la figura, por ejemplo, de los expedientes disciplinarios, que se había quedado un poco en el olvido, o la figura de Gerardo Lawens, que es el secretario de universidades, que se pasea por todas las universidades de España, acudiendo a todas las juntas de gobierno con un único objetivo, tener un listado de estudiantes a los que poder expedientar en el verano. Y en septiembre de 1972 son expedientados en España 456 estudiantes, a los que se le manda la carta y directamente se les prohíbe la entrada en cualquier recinto universitario. De esos 456 se podían aumentar al doble porque luego hemos tenido suerte y hemos encontrado las cartas donde muchos decanos o profesores taparon a ese estudiante porque se pedía información directamente desde la policía, se mandaba una carta al rector pidiendo información de esta serie de alumnos y un catedrático pues mandaba la carta diciendo no, se va a incorporar a las tareas docentes, es un buen chaval. Y salvó a muchos. El caso de Antonio Beltrán, que fue el decano y tal. Entonces, vemos esas múltiples facetas. Por eso decimos que no todas fueron, digamos, esa represión de moratones, de palizas, pero claro, todo es un complemento perfecto. Y sobre todo es la parte, a mí la cultural es la que más me ha llamado la atención y sobre todo es la cuestión de la dificultad del acceso a los archivos, como Ana puede contar que nos pasó el verano pasado. Y perdón que me... No. Hay una cosa que este año son los 50 aniversario de muchísimas cosas, ¿no? O sea, y de verdad es que, no sé, 75 fue un año muy intenso en muchos sentidos, ¿no? Pero recuerdo que, ya que venís de Zaragoza, hay una persona allí absolutamente fundamental, que es José Carlos Mainer, que publica la primera edición, ¿no? Luego fue la segunda en el 81, pero la primera edición de La Edad de Plata del 75, ¿no? Y al final
estaba tan mal la cosa que la primera edición termina en el 31. ¿Eh? Y solo hasta el 81 no incluye el capítulo de la República. Y cuando termina un libro que para cualquier historiador de la literatura del siglo XX es casi la Biblia, bueno, pues cuando termina el capítulo dice, llegó la represión. Y le dedica pues, 2 líneas, ¿no? 2 líneas muy bien escritas, no las sabría citar de memoria, pero viene a decir, llegó la represión, aguantamos y aquí estamos, ¿no? Eso en 2 líneas. Y claro, yo este año estamos organizando actividades en torno a los 50 aniversarios de esta obra y digo, es que en aquella época, 81, tampoco sabíamos mucho más. No, eso lo hablamos a veces, porque siempre en el público que nos pregunta, ¿hasta cuándo pensáis que el franquismo duró? ¿Hasta cuándo? Perdón, hablamos, yo he conversado mucho con Pablo Alcántara, el de la Brigada Político-Social, y lo decimos claro, en 1985 de los 5 comisarios más importantes en España, 3 de ellos habían salido de la Brigada Político-Social, y todo el mundo se los viene a la cabeza a Billy el Niño, porque salió y tal. Billy el Niño pasó por Zaragoza, y los que he entrevistado lo recordarán siempre en una esquina con un bate de béisbol. Pero es que de los 5, 3 de ellos habían nacido de la Brigada Político-Social y tenían las máximas condecoraciones. Además salió en el programa de La Sexta cuantificando qué pensión de jubilación podía tener. Entonces, hablamos de los 80 largos. El reglamento de disciplina académica, que nace en el 54, se modifica en el 56, se modifica en el 58. Cada vez se va agudizando más y se va incrementando la gravedad de los actos de estudiantes. No se modifica hasta los 80 largos. Yo muchas veces cuando me preguntan y en la universidad digo, ¿murió Franco? ¿Visteis algún rector que cambió? ¿Algún decano? ¿Algún jefe de departamento? Los catedráticos siguieron con las mismas cátedras. Hablamos que la estructura también, además es como también arraigada y diseñada durante la guerra y la posguerra, perduró y además costó rasgarla y poder arrancarla del sistema. Bueno, o los jueces que pasaron en Tribunal de Orden Público... No lo he puesto, pero siempre hay una imagen que es en Wikipedia, que se pone Tribunal de Orden Público, fecha de finalización, pone 4 de enero de 1977, y al lado pongo la Audiencia Nacional, fecha de creación, 4 de enero de 1977. Y los chavales me dicen, ¿se han equivocado? Digo, no, es que pasó así. Digo, en pocas horas pasó a llamarse. Dice, ¿y la gente que trabajaba en el top? Digo, trabajaba en la Audiencia Nacional. Pero ¿cómo? Digo, así de claro, ya está. Incluso, y esas caras de decir, pues bueno, lo que intentamos hacer ver que es verdad, una transición, se hace una transición, pero hay muchos aspectos que quedan ahí. Y los largos tentáculos duraron y duraron. Me acuerdo cuando publiqué un libro sobre la represión en los años 80. Porque yo digo, ¿qué nos creemos? ¿Que esto acabó en los 70? No. Y era la represión de la libertad de expresión en los años 80, ¿no? Y había un delito de escándalo. Que claro, ese delito perduró hasta que Nicolás Sartorius, una brillante intervención en el 88, si no recuerdo mal, explicó el caso de Madame Bovary. Madame Bovary era un escándalo cuando se publicó. Ahora Madame Bovary es un clásico. ¿Cómo vamos a seguir manteniendo el concepto de escándalo, ¿no? Pero eso se mantuvo toda la década de los 80. ¿Y qué ocurre? Que había muchos jueces y policías que miraban por otro lado porque se daban cuenta de cómo estaba la situación, ¿no? Pero hay situaciones realmente dignas de Torrente. Sí. En España se ponen primeros cines X, en el 83, 84, me acuerdo exactamente, y permanece el delito de escándalo, por el cual podían procesar a los que asistían al cine X. Y de hecho en algunos sitios se atrevieron y hubo procesos, ¿no? O nos encontramos con que la persona que más veces llega al Tribunal Supremo
es la musa del destape, Sí, Susana Estrada, sí. Que ahora en los archivos del Tribunal Supremo que se pueden consultar, si tenéis paciencia, no cambian los nombres. Sí, el archivo, en el histórico yo también lo busco, cambié los nombres, pero... Pues se nota quién es. Sí, se cruza. Sí. Dice, la señorita que se desnudaba, tal. Sí. Y claro, eso es años 80, ¿no? Y es verdad que hay ciertas cosas que cambian. En el 73, fijaos la fecha, el Tribunal Supremo se manifiesta una sala, la sala de lo penal, no de civil, perdón, de civil, se manifiesta en torno a la posibilidad de que aparezca una señora en bikini, un bikini que parecía pues como el vestuario de una deportista de voleibol ahora, ¿no? Un dos piezas, en todo caso, en la portada. Y hay en el 73 una discusión entre los magistrados a favor y en contra de que pueda aparecer una actriz italiana, que era en este caso, en la portada. Y al final se llega al consenso, de la portada no, en el interior sí. O sea, lo digo como ejemplo de hasta dónde llegó, ¿no? Ese franquismo sociológico que desde luego en el 75 no desaparece. En absoluto, y además ahora que estabas mencionando lo de las salas X, yo recordaba, por ejemplo, las salas X llegan cuando Pilar Miró entra como directora general de cinematografía, con toda la ley Miró y con todos los cambios que suponen aquellos momentos, pero claro, recordemos que escasamente 2 años antes se le había prohibido el crimen de Cuenca, que había estado secuestrada por un tribunal militar, y que estábamos ya... Con consejo de guerra. Con consejo de guerra. O sea, es que en realidad estamos ya en unos momentos en los que se supone la censura cinematográfica desaparece en noviembre del 77. Entonces estamos en algo que es ya anacrónico en aquellos momentos en los que se estaba aspirando a otras cosas y que se supone que todo eso ya se había normalizado. Pero es muy curioso porque al mismo tiempo lo que nos encontramos es que la cultura se adelanta a todo eso. Porque lo que estabas diciendo también de esa aparición del bikini o el dos piezas, ¿no? Dentro de esa publicación, lo que estamos observando también es que, y vuelvo otra vez a mi terreno y vuelvo otra vez al cine, pero se puede rastrear en otras facetas de la cultura española de aquellos momentos, ya en los 60. Pero, por ejemplo, ya el destape, efectivamente, el boom llega ya con la segunda mitad de los 70. Pero antes ya empezamos a encontrar cómo se empieza ya a desnudarnos, nos empieza a desnudar, porque es a las mujeres, a los hombres sí, a los hombres no se les desnuda, nos desnuda a nosotras. Yo recuerdo que, por ejemplo, es del 74, con Tocata y Fuga de Lolita, con Amparo Muñoz, en la que está mostrando los pechos al descubierto. Todavía no ha terminado la dictadura franquista. Y como eso, pequeñas cositas, ¿no?, que ya en época del tardofranquismo empiezan a aparecer y que es curioso, ¿no?, como todo eso ya vemos como hay avances, pero sin embargo, una vez que pasa, que la dictadura desaparece, y vuelvo otra vez a la línea de lo que estabais diciendo antes, Franco desaparece, pero no el franquismo. Y hay muchas cosas, hay muchas estructuras que siguen siendo las mismas, con las mismas personas, y se siguen llevando a cabo los mismos mecanismos, ¿no? Entonces, claro, como lo que decimos siempre, las transiciones duran mucho, son muchos años, no es de la noche a la mañana. No nos acostamos siendo en una dictadura y nos levantamos ya en plena democracia, ¿no?, sino que es un proceso muy largo y que afecta, ¿no?, a muchas parcelas. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta también. Yo, por ejemplo, uno de los consejos de guerra más delirantes que he visto, por el absurdo judicial que suponía, es el de la torna, de Joglás. Nosotros vimos la torna aquí en Alicante, pero aquí en Alicante se pudo ver la torna porque era una región militar distinta a la de Cataluña. Entonces estaban esperando a que las representaciones llegaran a la región militar de Cataluña para iniciar el Consejo de Guerra, por una cuestión legal que ahora sería muy complejo de explicar. Pero ese Consejo de Guerra se enjuicia al grupo de Joglars por haber representado la torna y, como decía, lo contaba Paco Candel, en aquella época era bastante conocido, de nadie del Consejo de Guerra, ni los abogados defensores, ni el fiscal, ni el público, absolutamente nadie había visto la torna.
se estaba enjuiciando una obra que nadie había visto. Y al final la enjuician por el programa de mano, que era el único que existía, el único documento que se podía coger por el programa de mano. Y yo decía, bueno, terminan así, pero ¿por qué se condena a Miguel Hernández? No por la obra, sino porque en la edición del Teatro de Guerra del 37, que publica en Valencia, hay una nota biográfica, y en esa nota biográfica indica que está con la República, que ha sido comisario de Cultura y cosas de ese tipo, ¿no? Esa es la prueba que utilizan para condenarle. O sea que, fijaros la distancia de 40 años, y siguen con los mismos mecanismos, ¿no? Y claro, en el caso de la Torna ya estábamos en democracia, ¿no? Y aquello costó mucho. Sí, hablamos de cómo se extiende. Yo siempre recuerdo el caso de una de las personas que yo entrevisté, que es la pareja del antiguo vicerrector de la universidad, estaba estudiando Historia, entonces uno de los carteles en la Facultad de Filosofía y Letras lo diseñó ella. Abajo el fascismo, etcétera. Entonces el catedrático de paleografía le llamó al despacho, véngase, le sacó el cartel y le dijo, este cartel lo ha hecho usted. No, yo no lo he hecho. Este cartel lo ha hecho usted porque soy catedrático de paleografía y sé identificar perfectamente su letra, y este es su examen. Pues esa persona no pudo licenciarse hasta el año 82, cuando ese catedrático se jubiló. Y esa asignatura, que era una, luego se había convertido en 4 o 5, para que veamos eso. Es decir, esto también yo siempre lo explico porque en el 65 es cuando nacen los departamentos universitarios, se intenta un poco, digamos, bajar del peldaño a las cátedras, aunque no se consigue, pero justo en el 65 se produce el despertar del letargo que yo llamo de todos los distritos universitarios. Es impresionante cómo todas las memorias de los gobiernos civiles se están quejando en el año 64, 65, 66 de que cada vez hay más gente en las aulas. Y nos preocupan los que están en primero de carrera, porque son muchísimos. De Zaragoza se habla, es que está justo en mitad de todo, y la mala influencia de los estudiantes vascos, se le dice también. Entonces, es verdad, porque esto yo siempre lo pongo en valor para decir, con todo ese aparato que existía, aún así existió oposición, hubo oposición. Y cuando ya uno de los que yo entrevisto, Javier Delgado del PC, me dijo, es que a veces la militancia era sobrevivir. A mí eso me marcó. Me dice, y había un momento en el que ya la más dura del 69, es que hablamos de un estado de excepción del 69 en el que se detienen en España a 1.278 personas. Pero es que yo soy un friki y lo que hago es cuantificar todas las personas detenidas desde enero del 69, tirando los 1 de mayo del 69, el 1 de mayo del 70, del 71, etcétera, y en 26 meses en España son detenidas 4.000 personas. 4.000 personas. Es decir, el aparato policial, las cárceles se llenaban. Entonces muchos te cuentan y dicen, al final nos traían la comida en un carro, en las celdas, y casi como nos daban a los gorilas en las jaulas, no lo tiraban, porque es que no había funcionarios suficientes para vigilar las celdas. Es hasta qué punto. Y estoy hablando del año 72, 73, 74, es decir, ojo, además, Franco muere y en Zaragoza le están dando una paliza a 5 estudiantes en la sede de la Brigada Político-Social. Y en la universidad los bedeles Sí. eran guardias civiles. Sí, sí. Guardias civiles que estaban jubilados y les daban un... Sí, además, perdón, y discúlpame que te interrumpa, justo en este boletín extraordinario es del año 65, la Brigada Político-Social no había prestado atención a la universidad hasta el año 63, y en el año 65 se reúnen en Madrid en septiembre todas las células de la Brigada Político-Social de España y elaboraron un informe extraordinario. 400 páginas. Yo tengo la suerte de cuando clico ahí, que accedo a través de la página de Juan José del Águila, la parte que está es la de Zaragoza. Y es un informe donde se analiza cada distrito universitario y se pone nombre y apellidos a los estudiantes, que ya están dando un poco mal, y a los profesores. Y yo siempre recordaré a un profesor de Zaragoza que se le dijo, hay que vigilarlo porque ha modificado la fecha del examen varias veces. Ojo, ¿eh? Pero eso digo, que el momento que algo saltaba de aquello de que no se podía, la Brigada Político-Social invertía muchísimo. Y luego, claro, aquí, mecanismos, además, la parte es, y perdonad que me extienda, es mecanismos de actuación. Y se dice, necesitamos varones apuestos, morenos, jóvenes, para poder infiltrar en las carreras.
Es decir, la Brigada Político-Social tiene toda esa política de infiltración. Es decir, y además en el informe describe las actuaciones y demás. Y yo una vez haciendo la tesis me pregunté, digo, ¿cuántos infiltrados se llegaron a licenciar? ¿Cuántos? Claro, porque les pagaban las carreras. Y luego cuánta gente luego entrevistabas y decía, me enteré a los años que este era un chivato. Pero, ahora que dices esto, el que teníamos nosotros de varón apuesto... No, al menos puedo... Vamos, seguro que una compañera pensaba eso. Era así, además, y luego... Pero, que tú lo conocías mejor. El informe hablaba varones apuestos, morenos, de apariencia juvenil y tal, y además se infiltraban mucho en derecho, porque en Zaragoza derecho era además politizadas. Y otra de las medidas era eso, dar órdenes a los bedeles para que pidieran los DNIs y tal, pero al final llegó un momento en el que los bedeles no eran administrativos, eran guardias civiles que se les ponía ahí para fortalecer la vigilancia. Entonces hablamos también de que se utilizaba todo resquicio, la inversión que se hizo. Tremenda. El Tribunal de Orden Público, no es por nada, pero son 22.900 procedimientos, más de 50.000 personas afectadas de una u otra forma. Hablamos que en el año 72 hay tantos juicios que se tiene que crear un Tribunal de Orden Público 2. Contratar a más gente y decir, ahora se van a celebrar juicios los domingos. Y que no da abasto. Y que llegan a enjuiciar en el año 72 hechos que han ocurrido en el 69, de todo el retraso que llevaban. Claro, durante esos 2 años el estudiante no podía ir a la universidad. Entonces, en este libro se habla de cuántas carreras truncadas, cuántas vidas fueron truncadas por esta represión de baja intensidad que denominamos. Sí, eso son víctimas anónimas muchas veces, Sí, porque hay gente que no ha pasado a ningún libro de historia, pero que se le fastidió su carrera y su futuro, ¿no? Y recuerdo el libro de que salió de la Universidad de Granada, sobre la experiencia de los estudiantes, que es ejemplar en ese sentido. Pero yo creo que todos hemos tenido anécdotas, ¿no? Yo estudié del 75 al 80, había muerto Franco. Yo entré a la universidad cuando muere Franco. Y por supuesto que no era apuesto, pero todos sabíamos quién era. Y no solamente eso, yo recuerdo una clase de latín en el 76, ese curso 76-77, una clase de latín donde fue el hombre, yo creo que estaba tan aburrido, ¿no? Estaría sonoliento, que se le cayó la pistola en medio de la clase. Le llevaría en algún bolsillo, yo qué sé, algún sitio así, ¿no? Y el caso es que se le cayó y recuerdo, Jorge, que conoce al profesor, no te diré que era el profesor, el silencio del profesor y el silencio de todos hasta que recogió la pistola, ¿no? Y estamos hablando, ya había muerto Franco, y estamos hablando de una universidad que ni siquiera era universidad, empezó en aquella época en realidad, ¿no? Y me imagino que en Zaragoza o en Sevilla o en el País Vasco eso sería... Sí, la cuestión es que a raíz de estas investigaciones vemos que yo de esto siempre lo hablo porque digo, es que parece que el movimiento estudiantil hasta el 65 es algo privativo de Barcelona, yo le llamo el binomio de la muerte, Barcelona y Madrid, las dos universidades. Pero es que a partir del 65 hasta la Universidad de Valladolid en el año 74 se pega todo el año cerrada. Y el informe de gobernación de Valladolid, que no se caracteriza por ser un foco de, digamos, militancia, hasta dice que tienen miedo porque la juventud se está acercando a los curas progresistas. Y es una memoria del gobernador civil del año 64. Fíjate cómo estaba la cosa, que hasta Andrés Trapiello estaba en esa movida. Por lo menos así lo contaba, ¿no? José María Gil Robles estuvo en el contubernio de Múnich. Ojo, y luego ejercía como abogado en los tribunales del público, Sí. José María Gil Robles. Entonces, por eso decimos que, claro, tiene tantas facetas este mecanismo de represión que la verdad que da para un libro como este o como para muchos más y sobre todo nos quita la venda sobre muchos aspectos. Eso yo creo que hemos intentado hacerlo. Y una de las cosas que más me ha sorprendido del libro es el tema de la mujer, ¿no? Que yo el que más desconocía, ¿no? Y la aportación es muy interesante la que habéis hecho ahí. Sí, tanto Irene como Seskun, la verdad es que nos sorprendieron porque conocíamos las investigaciones que habían llevado a cabo, llevaban muchísimos años analizando todo lo que era y siguen haciéndolo, ¿no? Alrededor de
de la mujer, y por eso precisamente terminamos con ella y siempre lo decimos, es el colofón, es la guinda del pastel, es la guinda del libro, porque es un capítulo que es un poquito más largo que el resto, precisamente porque son dos autoras y sobre todo porque, claro, la represión de género en la dictadura, genealogía de víctimas, agentes y violencia contra las mujeres. Es un análisis tan amplio. O sea que en realidad sí que insistimos mucho, ¿no? E invitamos a profundizar en él porque, claro, es que es lo que estás comentando, se abordan muchos aspectos de cómo la mujer estuvo, pues, un poco, pues, esa represión, ¿no? Que se ejerció a todos los niveles y además muy amplio. Además ellas siempre cuentan, porque han entrevistado a un montón de gente, cuentan los casos que ellas, una de ellas que entrevistaban, dicen, lo que hacían era raparnos el pelo, dicen que era por los piojos, pero era para quitarte parte de la dignidad y sobre todo darte aceite de ricino hasta que no podías más para que sufrir descomposición y además y te cagaras por toda la cárcel. Entonces, ellas han ido profundizando más en esos testimonios y hablan digamos, es que tenían el hándicap de que eran antifranquistas y mujeres. Y en muchos casos sí que muchas de ellas decían, pero nos servimos de ser mujer porque no pensaban que éramos capaces. Yo una vez leí un informe de la Brigada Político-Social donde señalaba a una persona de Zaragoza que era el que hacía la captación del PC siempre, lo entrevisto y dice, no, es que era mi mujer. Era mi mujer la que era la que llevaba a cabo las labores de captación, dice, pero como era mujer no se le presuponía capacidad para ello. Entonces, dice, también se aprovecharon de ese paternalismo a veces para poder meterse por los resquicios de la oposición. Y la doble condición de la mujer de preso, porque analizan también muy bien la figura de la mujer de preso, porque claro, como ya digo, doble condición de ser mujer de alguien que estaba en contra del régimen y al mismo tiempo ser mujer. Entonces, como pues, en ese sentido también el sufrimiento que había. El papel de la sección femenina, porque hemos hablado mucho siempre de la sección femenina, pero claro, también ellas desgranan muy bien todos los tentáculos y como al final pues modelaron la imagen de la mujer y lo sabemos en muchas facetas, porque en realidad pues bueno era el organismo, ¿no? que tenía el régimen franquista para poder aleccionar y crear, como ya digo, ese prototipo de mujer, ¿no? como ama de casa, como madre, ¿no? de los hijos, que se quedaba en el hogar y que era el ángel del hogar, ¿no? Esa imagen que se tenía y que se construía a partir de ahí pues, con todos esos tentáculos. Entonces, pues os digo que da mucho de sí, ¿no? Por todos estos perfiles que aportan. Y siempre en un segundo plano, que incluso en la documentación también se mantiene. La semana pasada, por ejemplo, estuve examinando un consejo de guerra, que me sorprendió porque eran dos mujeres y un hombre, y no las conocía y no tenía referencias. Eran dos mecanógrafas de Mundo Obrero. Y las detienen, no por ya ha terminado la guerra, las detienen porque llevan comida. A Manuel Navarro Ballesteros, que era el director acabaron fusilando, era el director de Mundo Obrero, y él dijo que no tenía familia en Madrid. Sí que tenía familia, pasa que estaban todos detenidos. Y el que no estaba detenido estaba huido y dijo que no tenía familia. Entonces uno que salió le dijo, llama a que era su novia, y esa novia pues le llevó comida durante 4 o 5 días, y junto con otra que también había trabajado y era amiga, ¿no? Entonces la policía, hasta qué punto llegaba la represión, que le sorprende que le lleven comida y buena comida, porque no tiene familia en Madrid, porque a todo esto te detenían pero no te alimentaban. Aquí está el maravilloso libro de la hambruna española de Miguel Ángel del Arco, de Comares, que ya llega a, bueno, su tesis que bien explica, el libro es maravilloso de cómo se utiliza la hambruna para controlar a la población y que la política impuesta de hambruna costó la vida, él cuantifica en casi a 300.000 personas. Y en la cárcel no te daban. No. Si no tenía familia. Y entonces las detienen porque creen que eso. Ella le lleva comida porque Manuel Navarro Ballesteros, cuando iba a Valencia, traía comida para la familia de ella. Y en agradecimiento la familia se esforzó y le llevó comida a la cárcel no, a un centro de la calle Almagro, ¿no? Y al cabo de 4 o 5 días las detienen. Bueno, las tienen 8 meses en la cárcel de las Ventas, que entrar en esas cárceles era
jugar de la vida totalmente, ¿no? Les tienen 8 meses sin ninguna causa, sin ninguna acusación, y al cabo de 8 meses, cuando ya algo tenían que hacer, ¿no?, se dan cuenta que no pueden acusarlas por llevar comida a un preso. Al cabo de 4 o 5 meses después, las dejan en libertad. Se habían pasado 1 año en la cárcel por llevar durante 4 días comida a un preso. Y esas mujeres no aparecen. Manuel Navarro Ballesteros sí que aparece en los libros. Sí, pero estas mujeres que pasan situaciones tan tremendas por una cuestión tan elemental como es llevar comida a una persona que está pasando hambre, ¿no?, pues se pasa 1 año en la cárcel. 1 año en la cárcel que se podría haber jugado la vida por la higiene, por el hacinamiento, por todo, ¿no? Y nunca aparecen en ningún libro, ¿no? Por eso yo creo que ahora estamos, por ejemplo, trabajando mucho en microhistoria. Y la microhistoria muchas veces nos conduce al protagonismo femenino. Sí. La grande síntesis, no. Pero la microhistoria sí, y yo creo que es una labor pendiente que tenemos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que están realizando muchos trabajos, muchos estudios. Nosotros, por ejemplo, desde Historia del Arte cada vez pues se están promoviendo más los grupos de investigación que están rescatando del olvido, porque parece que no hayan existido, y sí que han existido, mujeres artistas. Sobre todo, pues bueno, tenemos allí en el departamento de Zaragoza un grupo de investigación que está trabajando sobre todas las mujeres artistas del 19 y del 20, y claro, están saliendo muchísimos nombres, más allá de aquellas que ya se conocían, que siempre estaban relacionadas con una figura masculina, que es lo que nos estamos encontrando, ¿no? Hija de, hermana de. Bueno, siempre lo tenemos dentro de ese ámbito, pero claro, están saliendo a la luz muchas historias que durante muchísimo tiempo han estado ensombrecidas y que es hora ya, ¿no? Y que esa microhistoria tiene que rescatar, porque al fin y al cabo también completa un poco todo lo que es pues este pasado, ¿no?, que queremos reconstruir. Y por supuesto que hubo mucho machismo en la oposición también, porque era un machismo de época, ¿no? Y se notaba mucho, ¿no? Pues eso es lo que hemos intentado hacer en el libro, es decir, arrojar todo eso. Sí. Y sobre todo que tuviera un carácter muy, muy didáctico, que se bajara a veces de ese escalafón académico que hace que las lecturas sean muy farragosas a veces, para ofrecer una lectura suave, la denominamos así, y gracias a la labor de autores como Juan Antonio y el resto, fue fácil la coordinación porque fue una maravilla. Y la verdad que desde el primer momento que la idea la sugerimos a editoriales, pasa contacto con nosotros, y una videollamada, la editora casi nos dijo, este libro se queda aquí. Y era la primera vez que nos pasaba esto, y me acuerdo que Ana y yo nos dábamos con la rodilla así diciendo, vale. Y además, lo vamos a contar, que narices, porque ya cerramos el tour este año, cuando nos dijo, nada más nos dice, ¿se está escuchando esto? Bueno, os podemos dar un adelanto, pero solo esto, de una cantidad, yo me acuerdo que me miraban. ¿Un adelanto? Un adelanto, digo, bueno, entonces fue colgar y decir, no me lo estoy creyendo, para que nos veamos de que ponerlo ahí es fácil. Pero fue menos de un año, lo querían, y la verdad que salió muy bien, y todo gracias a los autores. Pero sí, son estas cosas que nos hizo sacar una sonrisa, decir, pues mira, parece que a alguien le ha gustado la idea. Y luego, claro, teniendo autores como vosotros, que yo me pude apartar, da gusto. Así es muy fácil hacer historia. Pero, hay que subrayar lo del adelanto, porque yo creo que en el mundo universitario de los libros, que te den un adelanto, vamos, a mí nunca me ha pasado. Me ha pasado una vez. Pero te llegó, ¿no? Este te tuvo que llegar. Sí, me pasó una vez, pero colaboré con Tricicle, por libro, ¿no? Y me dijeron, 3.000 euros te basta. Digo, 3.000 euros. Digo, nunca me habían pagado 3.000 euros por un trabajo académico, ¿no? Y bueno, el mundo del teatro y el mundo de la edición universitaria en las cifras no coinciden, ¿no? Bueno, pues preguntas que os apetezca hacer. Dime, José Antonio. Sí, para que se pueda escuchar. Para que se pueda escuchar por streaming. Hola,
Bueno, muchas gracias a todos porque ha sido muy interesante. Promete ser una lectura muy interesante. Varias cosas que me vienen a la cabeza. Una, lo de los infiltrados, apuestos y todo esto todavía sigue ocurriendo, ¿eh? El año pasado salieron unos casos de policías, hombres y mujeres infiltrados y también con esas características. Bueno, aparte de eso, me ha interesado en particular lo de la represión en este esquema que habéis puesto de la represión. Sí, bueno, ahí hay un aspecto que yo creo que, por lo menos por lo que yo conozco, que es el de la represión económica, que todavía necesita mucho por estudiar y sobre todo a nivel microhistoria. Porque resulta muy difícil, o a mí me está resultando muy difícil, investigar, por ejemplo, qué es lo que pasó, las empresas que cambiaron de mano, las propiedades que cambiaron de mano, qué pasó con las propiedades de los que se fueron al exilio, de esa gente que estaba en la cárcel y el padre de familia y la mujer, por ejemplo, tenía que suplicar con todo lo que eso supone, ¿no? Entonces, toda esa complicidad que al final se crea y que crea ese franquismo sociológico a partir de los beneficios que se obtienen de esta situación, pues bueno, yo creo que eso y ahora resulta muy difícil de investigar porque vas a poner en duda la legitimidad de ciertas fortunas, o a lo mejor no fortunas, de ciertas propiedades que han acabado en manos de algunas personas de una forma un tanto extraña, ¿no? En fin, ese era un aspecto que quería comentar nada más. Sí, bueno, en eso sí que lleva razón. Por ejemplo, claro, Irene y Seskun sí que esto lo trabajaron, empezaron a trabajar esto como y además, palabras casi textuales. Es que la ley de responsabilidad política generó riquezas y creó pobrezas. Miseria en familias. Ellas hablan de que en pueblos de Huesca, que han investigado bastante, claro, dice, había familias a las que se le había aplicado la ley de responsabilidad política y a la familia del edificio enfrente, que habían testificado en su contra, la cubertería de plata la tenían ahora ellos. Entonces, hablo de eso. Yo, cuando investigué al presidente de la Diputación de Huesca, que estaba en la cárcel, a su mujer se le aplicó la ley de responsabilidad política y tuvo que pedir ayuda a toda su familia para poder pagar. Y aún así le confiscaron la finca. Y yo me acuerdo que pensé lo mismo. Dije, no hay nada que de estas investigaciones. ¿Qué ocurre con la gestión o la propiedad de todo esto? Y por mucho que intentamos, yo tampoco supe. Llegué a un punto en el que dije, no sé por dónde tirar. Acudes a los profesores que te han claro, y dicen, si es que esto es nuevo, no sabemos tampoco por dónde hay que tirar. ¿Dónde hay que llamar? ¿A qué puerta hay que ir? Claro, entonces sí. Afortunadamente, a veces en los propios sumarios, en la parte final, incluyen todo lo relacionado con el procesamiento por la ley de responsabilidades políticas, ¿no? Y tú hablas de fortunas, gente que tenía tierras o gente que tenía propiedades, pero es que llegaron a extremos inconcebibles. Yo recuerdo, hay un periodista, el director de Defensor de Granada, que lo fusilan. Pues era amigo de Lorca y yo creo que la misma semana que a Lorca le fusilaron sin consejo de guerra, sin nada, ¿no? Y le aplican después la ley de responsabilidades políticas. 9 años. O sea, es del 39 hasta, 6, hasta el 45, el expediente. Y me di cuenta que después de 6 años le expropian una cuenta corriente que tenía 7,80 euros. Pesetas, o sea, 7 pesetas, y le hacen un expediente de 6 años para quitarle las 7 pesetas, y se las quitan, las 7 pesetas, y hay testimonio de las hermanas que sobrevivieron a esa situación y le dicen, sí, nos quitaron las 7 pesetas, o sea, hasta ese extremo, a una persona que la habían fusilado. Sí. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Bueno, yo te quería contar una pequeña anécdota sobre la baja intensidad. Coincido al cabo de casi toda la semana con un amigo que tiene unos 70 y tantos años y durante el servicio militar intentaron someterle a un consejo de guerra. Pero entonces lo detuvieron en el calabozo y
Y entonces, yo es que no sé, no sabía por qué estaba metido ahí en el calabozo, ¿no? Entonces llegó otro oficial y que lo conocía y dice, hombre, ¿qué haces aquí? Dice, pues es que me han detenido. Dice, ¿cómo te han detenido? Dice, pues sí, porque me han dicho que por mi apellido, se llamaba Mójica, pero no era Mújica, él era Mojica y era jugador de fútbol en el Murcia. Y dice, si es que soy de Molina de Segura y mi madre es de tal, pero me dicen que soy de ETA, pertenezco a ETA y me van a hacer un consejo de guerra. Y decía, ¿y de quién ha sido ese? Decía, pues este fulanico de tal, este oficial que dice que como me llamo Mújica, y no era Mújica, era Mojica. Entonces, eso es la baja intensidad. Entonces, él se siente un poco, y aquello le afectó muchísimo, ¿no? Entonces, hablando de la baja intensidad, esa baja intensidad iba dirigida no solo con antifascistas o antifranquistas, sino que se extendía un poco hacia otro tipo de gente que no tenía nada que ver. Quizá a lo mejor por el intentar el que la lanzaba la represión ganar, no sé, ganar puntos o ganar ante ciertas personas, ¿no? Sí, es preventiva, además es así. Es preventiva y, como decía Encarna Nicolás, además luego sistemática. Entonces, juega a eso. Y por eso la baja intensidad, como el caso que usted dice, es maravilloso para poder ponerlo como ejemplo, es decir, cuánto llega a marcar un acontecimiento así por la cuestión del apellido o incluso parecerte a uno que pillaban, que yo he leído cosas. Sí, no, claro, decía, pues si mi mujer es de Molina Segura y mi padre es de un pueblo de Granada, tal. Y dice, pues mira, aquí me tienen. Dice, menos mal que entró uno que me conocía, que además era profesional, ya tenía sus contratos profesionales y dice, menos mal que me conocieron. Dice, a raíz de entonces yo veo a los jóvenes ahora que dicen esto, no sé qué. Dice, realmente no saben lo que ha sido la cosa. Yo recuerdo ahora, como anécdota, ¿no?, pero muy significativa, de los años 60, el magistrado Juanjo de la Iglesia, que ha tenido 80 y tantos, ¿no? Pero 60 pues era un joven, ¿no? Y él veraneaba en un pueblecito de Cádiz, y en verano la única distracción era ir al cine de verano, es decir, esto de verano. Y un año, como todos los cines de verano de la misma empresa, era un monopolio, pasaron de 2,50 la entrada a €1, a 5 pesetas la entrada. Entonces los jóvenes que estaban veraneando allí montaron una protesta en la entrada del cine para que entrara la gente, boicoteara a la empresa porque había subido de 2,50 a 5 y era la única diversión que había en ese verano, ¿no? Entonces aquello se movió, ¿no? Y hubo, digamos, protestas y estaba la policía local. Y él es hijo de un farmacéutico y el farmacéutico, su padre, fue allí para ver qué pasaba con su hijo, porque lo habían cogido los policías locales, ¿no? Y en esto de que todo el follón, por lo visto, empujó a un policía. Empujó a un policía y, bueno, volvió a la farmacia y ya está, no pasó nada. Al cabo de 2 meses tenía un consejo de guerra el padre. Un consejo de guerra porque los hijos habían participado en una protesta porque el cine de verano subió de 2,50 a 5 pesetas. Y el consejo de guerra siguió adelante. Lo cuenta Juanjo de la Iglesia, que no solamente es magistrado, sino su tesis doctoral es sobre el Tribunal de Orden Público, ¿no? Y el propio Juanjo de la Iglesia fue de... Además, es el libro sobre el Tribunal de Orden Público, es el libro. Yo lo conocí en unas jornadas internacionales de franquismo en León. Y va todavía, es un hombre de 80 años, pero que va todavía a los congresos. Además tiene tarjetitas que te reparte, tiene una página web donde él sube los informes de la Brigada Político-Social y a raíz de lo de la dificultad de acceder a los archivos, me acuerdo que justo ese año, hará 3 años, comentó, dice, bueno, hay 60 sentencias del Tribunal de Orden Público de la primavera del 72 que ya están disponibles, porque estaban requisadas, estaban cerradas.
Y por eso digo, hablamos lo de acceder a los archivos. Claro, y a raíz de eso, algunos estudios había que modificar los porcentajes y todo porque eran unas sentencias bastante complicadas. Entonces, digo, porque el año 72 para nosotros, o para mí, es uno de los años olvidados, me refiero, en cuanto siempre que señalamos el estado de excepción, el año 72 es un año en el que, como a veces decimos los que estudiamos el movimiento estudiantil, las aulas se vacían y las calles se llenan. Es impresionante, es un estallido por toda la península, todos los distritos, cierre de facultades y que escapa el control de toda esa masa estudiantil que ha venido creciendo desde los 60 de forma desproporcionada. La demografía es sí, sí, además sí, vamos, porque acceden, como decía Hobsbawm, dice, es que acceden los hijos de las clases medias, acceden a la universidad. En el año 72 la matrícula en letras estaban en 1.500 pesetas o 1.800 pesetas, lo que también me llevó a comparar con las multas que ponía el Tribunal de Orden Público. Aunque luego te absolvieran, te metían 10.000 pelas de multa. Hostia. Entonces, yo llego a cuantificar en Zaragoza solo a los estudiantes cuánto dinero recaudó y me parece que me fui a los 20 y pico millones. Y siempre me acordaré de lo mismo, digo, 20 y pico millones que fue por lo que vendimos Puerto Rico, Filipinas y Guam. Digo, ojo, para hablar, decir, ojo, solo en una ciudad, solo investigando a los estudiantes, más de 20 millones de pesos que el Estado se llevó. Ojo, falta un estudio así, por ejemplo, de represión académica, pero claro, ¿quién lo va a financiar a nivel tal? Todavía falta eso. Y hay una razón demográfica que a veces no se comenta suficientemente, el baby boom de los 60, ¿no? O sea, yo nací en el 58, soy de los mayores de esa generación, ¿no? Pero el 64 creo que es cuando más nace. Sí. En 64 es cuando más curas hay en España. El récord absoluto de curas, y cuando más nenes nacen, 74, 75, ¿no? Eso supuso que al principio de los 70, cuando esa generación llegaba al instituto, como no habían hecho un instituto en todo el franquismo, le habían dado toda la enseñanza media a la Iglesia, la masificación era, yo en el Jorge Juan recuerdo, éramos 1.100 en el turno de mañana, 1.100 en el turno de tarde y 1.100 en el turno de noche. O sea, éramos 3.300 alumnos y había chavales de 10 años que terminaban de estudiar a las 10, 11 de la noche. Porque iban al turno de la noche, ¿no? En la vía centro, ¿no? Y aulas de 50, el mínimo 50, 55 personas. Estamos ahí apelotonados, es poco. Y todo eso, ¿qué pasó? Unos pocos años después que llegamos a la universidad y no teníamos ni pupitres. No, sí, o sea, yo cuando hoy he leído lo de Victoria Kant, digo, pues yo no tenía ni pupitres y por eso no me fui a la extrema derecha. O sea, ¿qué problema teníamos? No había ni pupitres. O sea, que a veces, antes he dicho, es una cuestión de supervivencia. Es que si tú estás estudiando en esas condiciones, ¿cómo vas a ser franquista? No. Sí. O sea, era prácticamente imposible. No, bueno, eso sí. Se vaciaron las aulas y se llenaron las calles porque no cabíamos en las aulas tampoco. Yo sobre todo hablo de la movilización porque me sorprendió muchísimo a nivel de números. Dije, el año 72 explota, es decir, además es el año en el que la universidad alcanza un tope de estudiantes porque ya se han quedado las escuelas universitarias de la EGB, etcétera. En Zaragoza, en el año 65, hay 4.100 alumnos. En el año 75 hay 15.000. Y lo único que se ha hecho fue ampliar un espacio de una facultad. Yo dije, ¿y de dónde se ha metido esta gente? Claro, hablamos de una universidad que se llamaba pequeña. Claro, luego ya cuando veo los números de Valencia, Sevilla, que son de dinámicas parecidas, claro, hablamos que tenemos una universidad de 500.000 estudiantes. Y no la habían previsto. No, eso es lo que decía Jordi Nadal. Dicen, si nacen, luego tendrán que seguir, decía Jordi Nadal. Yo siempre explico una imagen, digo, hablar de desarrollismo, que tú has estudiado en el cine, ¿no? El desarrollismo fue como meter un motor de Mercedes en un 600.
Y al final el 600 se descuajeringó, ¿no? La sociedad española se descuajeringó porque se aceleró la situación económica, y no había nada previsto para una situación de mejora incluso económica. Y encima, cuando llega la crisis del 73, bueno, para aquello era ya Apocalipsis Now, se queda en poca cosa comparado con aquello, ¿no? Pero repito, no por eso nos fuimos a la extrema derecha. Bueno, yo quería hacerte otra pregunta. La Iglesia, ¿dónde lo pondríais en el tema, ¿no? La represión de la Iglesia, ¿dónde la situaríais? Por eso lo advierto al principio, porque la Iglesia siempre sale, ¿verdad, Sergio? Es de uno de esos ámbitos que también nos dicen, ¿por qué no está? Y esa pregunta nos la hicimos. ¿Y cómo lo metemos? ¿Qué ocurre? Pues que teníamos a una compañera que en los momentos en los que estábamos preparando el libro acababa de publicar un libro específico, monográfico, sobre todo lo que es el ámbito eclesiástico. María José Esteban, Pepa Esteban, extraordinaria. Sí. Entonces, claro, dijimos, nos gustaría incluirlo, igual que quedan otros también que están fuera, ¿no? Pero el caso de la Iglesia fue muy concreto porque sí que lo estuvimos tratando y sí que dijimos, ¿qué hacemos? Les lo decimos, le proponemos, pero claro, es que estaba todo ahí, entonces acababa de sacarlo, tenía mucho material inédito, era como darle otra vuelta a algo que estaba como muy reciente. Entonces dijimos, pues bueno, lo vamos a dejar cuando estábamos armando, ¿no? Todos estos capítulos, pero es completamente... Hablar de la cárcel de Zamora, etcétera, la cárcel de Zamora, etcétera. Es decir, hablamos también de un segmento... Yo cuando digo lo de las memorias del gobernador, de la Gobierno Civil, lees las del País Vasco, de las provincias, y es impresionante. Es decir, curas progresistas que es que básicamente viene a decir que cuidado con las homilías de los domingos, porque es que tienen un tono muy rebelde, muy reivindicativo. En el año 60 ya van poniendo el foco ahí, sobre todo, sí. Pero justo nos pasó eso, coincidió. María José Esteban, una extraordinaria tesis doctoral, sacó el libro y viene, además, con el caso de Zaragoza hizo, digamos, toda la explicación y muy bien. Y pasó eso. Sí. Esto que habéis comentado de los intrusos es que no lo había oído nunca. Entonces no me ha quedado claro si, si decís que a alguien se le cayó la pistola, ¿eran policías o eran realmente gente estudiantes que estudiaban de verdad la carrera y tal, o eran simplemente gente que estaba allí metida? Elías te puede contestar con más fundamento. Te lo explico yo perfectamente porque no era un intruso yo, pero he vivido en esa época ya, y quería hacer dos comentarios. Uno, que el otro día, como Juan Antonio ha comentado, se hizo una jornada de derechos humanos en los institutos de Alicante, donde participaron más de 1000 alumnos de institutos distintos y participaron en cada zona, se reunió y se hicieron unas charlas. Entre ellas, la que yo asistí, fue una compañera que en el año 72 fue detenida en el Instituto Femenino por repartir una convocatoria a una reunión del sindicato de estudiantes. Entonces, llegaron 2 policías a su casa a detenerla. ¿Por qué se descubrió? Porque hubo una chica del instituto que las delató. Entonces fue la policía y preguntó, ¿quién ha repartido esto? Y eso se llamaban chivatos. Y luego en la universidad, el mismo que la detuvo fue luego a la universidad y se llamaba el Guti, por Gutiérrez, y le llamaban el Copas. Es decir, que él iba siempre un poquito bien. Ese señor se apuntó a Derecho, se matriculaba en Derecho, y nosotros, cuando hacíamos asambleas, pues callaros que viene el Guti. Llegaba y cambiábamos de tema y todo esto. Es decir, que había infiltrados en la universidad, pero bastantes, y claro, con un sueldo de policía. Y lo que él ha dicho, que estudiaban, se matriculaban, estudiaban, porque muchas veces no podías entrar en la universidad si no estabas matriculado. No ibas a tomar un café ni nada. Entonces, lo más terrible de esta historia para mí es que este señor Guti ha vivido
en el piso de arriba de esta compañera durante toda su vida hasta que se ha muerto, y esta nunca se atrevió a enfrentarse con ella. Esto es lo que también el pozo del franquismo. Digo, pero Carmen, ¿por qué no un día bajando en el ascensor no le dijiste, oiga, usted es un mala persona? Bueno, usted me detuvo a mí y yo pagué eso, estar 2 años sin poder estudiar en la universidad y pagar una multa y una crisis familiar, como os podéis imaginar. Es decir, que sí que había infiltrados, igual que ahora hay infiltrados también que se llaman secretas, y en el acto este del otro día quedó muy bien porque ella contactó con un grupo de alumnos que están haciendo teatro en el instituto, con la asignatura, y entonces montaron pues una... Y entonces, claro, dice, no, iban vestidos, no iban de policía, iban de normales. Y allí detuvieron a una niña, se la llevaron fuera y tal. Y luego los guardias civiles, que también han salido. Los bedeles, la Guardia Civil, no sé ahora, pero los guardias civiles se jubilaban muy jóvenes porque no podían correr, bueno, por ley de vida. Entonces, a los 50 años así se jubilaban. Y como no tenían jubilación, les mandaban a un bedeles de un instituto, de la universidad, a un centro administrativo y tal. Aquí había Luis, no sé si tú te acuerdas, el bedel que teníamos era guardia civil retirado. Pero este hombre nos tenía cariño. Y entonces cuando fueron a detener a Mariluz Quiñonero, cuando llegó a la puerta, le dijo, a casa, porque la estaban esperando. Es decir, que sí que había. ¿Ha quedado contestada tu pregunta? Sí, pero no sé si eran funcionarios, o sea, gente que cobraba. Eran policías, Sí. claro, a sueldo. Funcionarios de la Brigada Político-Social que tienen su sueldo como policía y que a la vez se les paga la carrera y van estudiando. Van estudiando y van dando información de todo. Y cuando digo se infiltran es que son miembros hasta del aparato, en Zaragoza eran miembros del aparato propagandístico de comité de estudiantes, de comités. Es que están ahí. Y al cabo de los años y años se enteran de que, joder, macho. Fíjate si eran policías, que yo fui detenido en diciembre del 76. Esto no lo habías dicho, ¿eh? Y por pedir amnistía, ¿no? Y cuando fui a declarar, el que estaba en el otro lado era el que se cayó la pistola. Que, o sea, la había tenido en clase, y yo no sabía ese apodo del Copas. Imagino que si era el Copas y en latín, el trance sería tremendo, ¿no? Pero el que me interrogó era el que estaba en la clase. O sea, que eran policías a todos los efectos, ¿no? Debió acabarse, me imagino que pronto. Yo acabé la carrera en el 87, en Madrid, en la Complutense, y fue un año que nos dio por hacer huelgas. Ese año estuvimos, de hecho, nosotros como 2 meses prácticamente sin dar clase y durmiendo, incluso haciendo sentadas y durmiendo en la facultad. Mucho movimiento, un poco alentados por uno de mis profesores que tengo más tal, que fue García Calvo, que sabéis que había estado fuera, lo habían expulsado de su cátedra hasta el 76, del 69, y este tenía, o sea, las historias así de movidas lo llamaban, o sea, entonces al final un poco nos dirigía la historia de alguna manera. Y yo no soy consciente de que hubiera por allí ningún tipo de infiltración, ni de policía, ni de vigilancia, ni de nada. En el 87 ya no. No, ya no. Eso dura toda la transición. Yo recuerdo los primeros bedeles que ya no eran guardias civiles, eso fue mediados de los 80 en Alicante. Pero hasta principios de los 80 seguían siendo guardias civiles y eso poco a poco desapareció, incluso porque era ilegal. Era ilegal la situación de esta gente que cobraba una miseria. Eran gente que cobraba una miseria y había buena gente. Elías ha comentado el caso de este guardia civil, Luis. Yo creo que salvó a más de uno.
Y luego había otros que eran todo lo contrario. Había el que sucedió a Luis, era la antítesis, ¿no? Y podría contar algunas anécdotas. Y estamos hablando ya de la época en la que llegó Felipe González al gobierno. Y todavía estaba, digamos, esa situación, ¿no? En el 87 ya creo que no. ¿Puedo intervenir yo un momento? Bueno, no sé si es anécdota o una historieta, porque me he encontrado aquí con Gonzalo, que era también amigo y compañero. No, él estudiaba Derecho, yo estudiaba Filosofía y Letras, Historia, y un día llego yo a mi casa, sus padres y mis padres eran muy amigos, y eran compañeros también de profesión. Y un día llego yo a comer a mi casa, tan contento como todos los días, y me dice mi padre, oye, ¿tú eres del Partido Comunista? Y yo digo, pues no, papá, no te preocupes. Yo era del Partido Comunista, pero claro, había que mentir. Y entonces me dice, no, es que ha venido un profesor del CEU, en el año, eso fue en el 76, me parece, o el final, sí, ya había muerto Franco. Ha venido un profesor del CEU al despacho y me ha dicho que tú y el hijo de Gonzalo sois del Partido Comunista. Estos se llamaban chivatos. Y este señor, que era abogado, quería quedar bien con mi padre. Es decir, que había una trama ahí de delatar, pero lo que quería era también ganarse a mi padre. Mi padre, digo, mira, yo no, tranquilo papá, no te preocupes. Dice, bueno, no te metas en líos porque este hombre tampoco me cae bien. Es decir, fueron... Bueno, son casi las 9. Sí, muchas gracias, muchísimas gracias a todos y Gracias.